Hola a todos. A ver, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante. ¿Cómo entendemos las fuerzas invisibles que mueven el universo? Y es un viaje curioso, porque vamos a empezar con la física, con los planetas y sus órbitas, para acabar en un sitio totalmente distinto, nuestro propio mundo interior. Así que preparaos, porque esto va de cómo, una y otra vez, hemos tenido que corregir lo que creíamos saber. Venga, vamos al lío. Seguro que todo el mundo ha oído esta historia, ¿verdad? Isaac Newton, sentadito debajo de un manzano, y ¡zas!, le cae una manzana en la cabeza. Es como la escena cero de la física moderna. La anécdota perfecta, súper simple, que parece explicar de dónde salió una de las ideas más geniales de la historia. Pues resulta que esa historia tan redonda es casi seguro solo eso, un cuento. Parece ser que la popularizó su sobrina, Catherine Barton, para que su tío pareciera más interesante en las fiestas. Ya se sabe, la realidad casi nunca es tan sencilla y desde luego suele ser mucho más enrevesada. Entonces, si no fue la manzana, ¿qué fue? Bueno, la historia real no es un momento de eureka bajo un árbol. Es una historia de una mente brillante, sin duda, pero también es una historia de celos, de una rivalidad científica que se fue de las manos y de un intento muy consciente de borrar a alguien del mapa. Y aquí es donde entra en juego el personaje olvidado de esta historia, una figura clave que básicamente ha sido eliminada de la versión que nos han contado a todos. Un científico cuya idea original fue en realidad la chispa que lo empezó todo. Vale, aquí los tenemos, cara a cara. Por un lado, Isaac Newton, un genio de las matemáticas, pero un tipo bastante paranoico y con sus demonios. Él fue quien creó toda la maquinaria matemática para demostrar la ley de la gravedad. Y por el otro, Robert Hooke, otro científico de la época, que fue el primero en tener la idea central, que todos los cuerpos del universo se atraen. O sea, Hooke tuvo la idea, la compartió, y Newton la convirtió en una teoría matemática irrefutable. Y aquí es donde la cosa se pone fea, porque Newton no se conformó con llevarse el mérito. No. Cuando llegó a ser presidente de la Royal Society, aprovechó su poder para lanzar una campaña de aniquilación histórica contra Hooke. Quería borrarlo del mapa. Y ojo, que casi lo consigue. Bueno, una vez que la historia se corrigió a favor de Newton, la ciencia no se detuvo, siguió avanzando. Y lo irónico es que con el tiempo, incluso la propia idea de Newton, que parecía perfecta, también tuvo que ser corregida, porque si algo nos enseña la ciencia es que nunca hay una última palabra. A ver, que quede claro, la ley de Newton fue algo gigantesco. De repente, el caos del universo tenía reglas. Se podían predecir los movimientos de los planetas con una exactitud que era impensable. Funcionaba tan bien que durante más de 2 siglos nadie se atrevió a ponerla en duda. Era simplemente la verdad. Y así fue durante mucho tiempo. Se daba por hecho y punto. Hasta que llegó un joven que trabajaba en una oficina de patentes, un tal Albert Einstein, que con un simple experimento mental hizo temblar los cimientos de todo el edificio de Newton. El planteamiento de Einstein es brutal por lo sencillo que es. A ver, imaginemos por un momento que el Sol desaparece, así, de golpe. Según Newton, la gravedad es como una fuerza instantánea, como una cuerda invisible que nos ata al Sol. Si el Sol desaparece, la cuerda se rompe y la Tierra, al momento, saldría volando por el espacio. Pero aquí está el quid de la cuestión. Nosotros seguiríamos viendo la luz del Sol durante 8 minutos, que es lo que tarda en llegar hasta aquí. Entonces, ¿cómo es posible que el efecto de la gravedad, que la Tierra salga disparada, llegue antes que el último rayo de luz? Eso significaría que la gravedad viaja más rápido que la luz, y Einstein sabía que eso era imposible. Ahí había un fallo gordo en la teoría de Newton. Y aquí es donde se ve la genialidad de Einstein. Dijo, a ver, ¿y si la gravedad no es una fuerza que tira? La redefinió por completo. La gravedad, según él, no es un tirón. Es la consecuencia de que la masa deforma el propio tejido del espacio y del tiempo. Imagina una tela tensa. Si pones una bola de bolos en el centro, la tela se curva. Si luego lanzas una canica cerca, no es que la bola de bolos la traiga, es que la canica está siguiendo la curva que ha creado la bola. Pues eso es la gravedad. ¿Pero creíais que la historia acababa con Einstein? Pues no. El proceso de corregir y recorregir sigue. Hoy en día, los cosmólogos tienen delante un problemón a escala galáctica que ni Newton ni Einstein consiguen explicar del todo, lo que nos hace pensar que quizás estamos a las puertas de la siguiente gran corrección. La cosa es esta, cuando miramos las galaxias lejanas, vemos que las estrellas que están en los bordes giran rapidísimo, demasiado rápido. Según las leyes de la gravedad y la masa que podemos ver, estas estrellas deberían haber salido disparadas hace milenios, como en una centrifugadora. Pero no, siguen ahí, dando vueltas. Es como si hubiera una gravedad fantasma que las mantiene en su sitio.
Y esto nos deja básicamente con dos opciones, y son totalmente diferentes. Opción A. El universo está lleno de un tipo de materia que no vemos, que no emite luz, pero que tiene gravedad. Es la famosa materia oscura. Opción B. No es que falte materia, es que nuestra fórmula de la gravedad, la de Newton y la de Einstein, está incompleta. Hay una teoría alternativa llamada Month que propone justo eso, que la ley de la gravedad cambia cuando las aceleraciones son muy bajas. La idea de Montt es muy interesante, la verdad, pero tiene sus problemas. El principal obstáculo es algo que se llama el cúmulo bala. Es básicamente el resultado del choque de dos cúmulos de galaxias, y lo que se ve ahí es que el centro de la gravedad no coincide con el centro de la materia visible. Está separado, y eso, sin materia oscura, es muy difícil de explicar. Por eso la mayoría de los físicos se inclinan por la materia oscura, de momento. O sea, hemos hecho un viaje alucinante, desde la Inglaterra de Newton hasta los límites del cosmos. Y todo el tiempo hemos visto una idea que se repite, la necesidad de corregir lo que damos por sentado para entender mejor la realidad. Pues bien, ahora vamos a coger esa misma idea, la de corregir el error, y la vamos a aplicar a un universo que es igual de misterioso y complejo, nuestro propio mundo interior. Y esto supone un cambio de chip total, ¿eh? Dejamos la física de las galaxias y nos metemos en la filosofía de la mente. La pregunta es la misma. ¿Qué ideas erróneas, qué fallos de cálculo tenemos sobre nosotros mismos que nos impiden estar en equilibrio? Y aquí es donde descubrimos una práctica tradicional hawaiana que se llama Ho'oponopono. Ojo, que esto ya no es física, es una filosofía, un sistema para literalmente corregir lo que está mal. Pero no en el universo, sino en nuestra percepción de la realidad, porque según esta visión, los errores que causan el conflicto están dentro de nosotros. Y el primer error que busca corregir es quizás el más grande de todos, la idea de que somos seres separados, independientes del mundo. El Ho'oponopono dice que esa separación es una ilusión, y que es justo esa ilusión la que está en la raíz de la mayoría de nuestros problemas. Para entender cómo funciona, esta filosofía ve al yo no como una sola cosa, sino como una especie de comité de 3 miembros. Está el subconsciente, que es como el archivo de todas nuestras memorias y emociones. Luego está la mente consciente, la que dice yo y razona. Y finalmente el yo superior, que sería nuestra parte perfecta, nuestra conexión con lo divino. El problema, el conflicto, aparece cuando estas 3 partes no van a una, cuando no están alineadas. Y la herramienta para corregir ese desajuste es sorprendentemente sencilla. Son 4 frases. Lo siento, que es una forma de asumir la responsabilidad por las memorias internas que están creando ese conflicto. Perdóname, para pedir que se limpie ese error. Te amo, que sirve para transformar la energía bloqueada en algo positivo. Y gracias, que es una expresión de fe en que la solución ya está en camino. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Qué narices tiene que ver la física de Newton con una filosofía hawaiana? Pues el hilo que lo une todo es esa búsqueda constante de las conexiones invisibles, de las fuerzas que no vemos, pero que dan forma a nuestra realidad, tanto a la de fuera como a la de dentro. Da igual si miramos a través de un telescopio o si miramos hacia nuestro interior. Al final, el viaje del ser humano parece ser siempre el mismo: intentar entender y llevarnos mejor con esas fuerzas invisibles que nos conectan con todo. Y a lo mejor, la corrección definitiva, la más importante de todas, es darnos cuenta de que el universo de ahí fuera y el universo de aquí dentro no están tan separados como nos hemos empeñado en creer.